Buenos días, amigas y amigos, y bienvenido a un nuevo vídeo de Atraviesa la Dimensión. Yo soy Ale y comenzamos el vídeo de hoy. El vídeo de hoy se titula El Sol. Sí, señores, nuestro rey astro, el Sol. Un grupo de científicos ha dado una noticia en la que dice que el Sol se está enfriando. Está pasando por una etapa de enfriamiento. El Sol tiene varios ciclos. ¿Qué es lo que puede surgir en esos ciclos? Ya pasó hace siglos, hace muchos años atrás se tienen registros de constancia de que el Sol pasó por esas etapas. Se le llaman etapas solares de enfriamiento. Le han puesto, digamos, etapa solar de Dalton. Son los registros que se tiene constancia. En el año 1790 fue la primera etapa solar de enfriamiento. El Sol se enfrió. Las manchas solares, las manchas negras del Sol, el combustible del Sol, se va, digamos, desapareciendo. Son etapas en las que el Sol tiene que pasar. ¿Qué es lo que hace? Por lo que se sabe, el Sol empieza a debilitarse, a perder fuerza o, conocidamente, como a perder el combustible. El calentamiento solar se debilita hacia la Tierra. ¿Y qué es lo que puede surgir? Pues si digamos que el Sol entra en ese ciclo o en esa etapa, el calor que manda para la Tierra es menor. Al ser menor, habrá pérdidas de cultivo, muchísimas pérdidas de cultivo, llegando a la hambruna, al no haber cultivo porque no se reciben los rayos solares, pasaremos a la hambruna. Luego vamos a pasar por otra etapa, por el frío. El planeta se enfría. En algunos países que eran cálidos pasarán a ser más fríos. Y en los países que eran fríos serán más fríos todavía. Pondremos un ejemplo. Si usted vive, por poner un ejemplo, en un sitio, en un país cálido que ronda entre los 25 o 30 grados de calor, pasará usted normalmente a los 15 o 12 grados de calor. Eso es por el día. Por la noche, si usted tiene registro de 15 a 10 grados, eso es por la noche, entre los 15 y los 10 grados, luego en su país va a rondar sobre los 3 o los menos 2 grados de frío. Ahora pondremos un ejemplo para los países que son más fríos. ¿Qué es lo que puede surgir? Si un país que es más frío normalmente está entre los 20, 23 grados, ese es su calor ambiental, o 25 grados, vamos a rondar que sea verano en ese país, que es un sitio de país frío, ese país, día normal con sol, al pasar por este ciclo, rondará entre los 15 y 9 grados. Eso es de día. Y en verano, estamos hablando en verano. ¿Qué es lo que puede surgir por la noche en ese país?
que esté sobre los 3 o los menos 5 grados de frío. Y ya vamos, si nos ponemos en el polo norte o en el polo sur o en la Antártida. Imagínense el frío que puede llegar. Eso son datos que han lanzado un grupo de científicos de la NASA. Luego hubo otra fecha, la de 1830 de Dalton, mínimo solar de Dalton. Son los registros. Se tienen 2 registros que ha pasado en esas 2 épocas, la de 1790 y la de 1830. Surgió lo mismo. El Sol empezó a pasar por ese ciclo, por esa etapa, y empezó a enfriarse. Las manchas solares que se tenían registro de aquella época se desapareció. Digamos que el combustible se fumigó, se fue, se eliminó, se quedó el Sol amarillo total, para que ustedes me entiendan. Si el Sol pierde esas manchas, es como si perdiera su combustible, su energía. ¿Qué es lo que pasa? Digamos que hace un enfriamiento. El calor ya no sería más alargado, el calor sería más reducido, sufriendo mucho los países del planeta Tierra ese ciclo solar. Habrá países que van a sufrir muchísimo, y muchos de vosotros estarán pensando cuánto tiempo puede durar. Se tiene registro de que en el año 1790 duró de 3 a 5 años. ¿Qué es lo que hace el Sol? Una vez que se va enfriando, tarda un proceso de recuperación de energía. Pero claro, el Sol es inmenso, es grande. No se puede recuperar de un mes a otro. Se tarda un proceso de tiempo. Si entra en esa fase o en esa etapa, el Sol va a tardar un tiempo en recuperarse. Son ciclos solares. Y al ser ciclos solares, no va a calentar de hoy para mañana. A mí me gusta poner ejemplo a veces en los vídeos. Vamos a poner un ejemplo. Si usted coge un caldero, una olla o un cubo, como usted le llama, usted coge un caldero, lo llena de agua fría, y lo va a poner a calentar. Vamos a poner un ejemplo. Usted coge ese caldero o esa olla y lo va a poner a calentar al fuego. Tardará un tiempo en el que el agua coja calor. Y cuando el agua coge ebullición, cuando empieza a calentar, ¿cuánto se tarda en calentar? Un promedio de 10, 15 o 20 minutos a que esté bastante caliente el agua. El Sol le pasa lo mismo. Tarda un tiempo en recuperar su energía. En la de 1830 fue distinto. Pasó por otra etapa, mínimo solar, se le llama mínimo solar. Es la pérdida del combustible del Sol, de Dalton, mínimo solar de Dalton. Perdió su energía, pero esta vez el Sol tardó solamente 2 años. No fue como la de 1790, la primera que se tiene constancia. Luego la segunda fue en 1830, pero tardó entre 1 año y medio a los 2 años. Entre el año y medio el Sol ya había, digamos,
recuperado esa energía, esa fuerza que ayudó a más de la mitad del planeta a recuperar esa grandiosa energía. Llegado a los 2 años, ya comenzó todo igual. Y ya no se tuvo más constancia hasta los datos que se está obteniendo ahora, en el año 2020. ¿Podremos entrar en esa etapa? Todavía son datos concluyentes. Se está estudiando el Sol. Los grupos de científicos de la NASA están dando los datos. Todavía se está estudiando. Ya se sabe que está entrando por esa etapa, pero no quiere decir que se está enfriando. Está entrando a pasar por esa etapa. Aún puede pasar unos cuantos años más, de 5 a 10 años, para que entre en esa etapa. Tarde o temprano el Sol va a entrar en esa etapa. Tarde o temprano, ¿por qué? Se le llaman los ciclos solares. Y hay que admitir que vamos a entrar por esa etapa, sea dentro de 5 años o de 10 años. Ya nos están avisando los expertos de la NASA, porque son los que estudian el espacio, el Sol. Ellos saben que el Sol ya está empezando a cumplir su etapa. Nuestro rey astro necesita un descanso. Se le llama también un descanso solar. El Sol necesita descansar. ¿Por qué? Esa es la etapa en la que el rey astro descansa. Apaga su energía durante 1 año, 2 años o 3 años. Y luego se vuelve a despertar para dar esa energía y esa luz solar. Hay que admitir que pasaremos tarde o temprano por esa etapa, ya sean dentro de 10 años o dentro de 20 años, estemos o no estemos en el planeta. Pero el Sol concluirá su etapa. Muchas gracias, señores. Espero que les haya gustado el vídeo de hoy y les espero en el siguiente vídeo de Atraviesa la Dimensión. Gracias.